Las consecuencias de las sentencias del Tribunal Constitucional fueron sacar del bloque de constitucionalidad la recuperación del derecho civil valenciano, que había venido de la mano de la reforma del Estatuto de Autonomía. Pero en cualquier caso nos situaron a los valencianos ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional había tratado con desdén al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, cuyo contenido prácticamente yo entiendo que no le hace ningún caso, y nos sitúa ante la necesidad de promover una reforma de la propia Constitución que haga imposible estas sentencias que interpretan la Constitución, en mi opinión, en contra de los valores constitucionales. Creo que es una vinculación importante porque en el propio estatuto establece que el Consejo tiene de alguna manera una obligación de convocar reuniones, conferencias, entre otras cosas sobre el derecho valenciano. Una manera de difundir y de dar un apoyo importante desde esta institución que, como sabéis, aglutina a los 8 colegios de la Comunidad Valenciana y se impone ya en los propios estatutos. Bàsicament, jo crec que la idea essencial és que és el nostre dret civil. Era un dret civil que tenia més de 500 anys. No és que sigui ni millor ni pitjor. Tenia 500 anys quan se mos va retirar. A més, no hi ha que oblidar, i això des d'un punt de vista purament jurídic, era un dret avançadíssim. Per l'època en la que estava, era avançadíssim. Hi ha dues coses que marquen l'essència o el sentiment, l'ADN d'un poble. I aquestes dues coses són la llengua y el dret. Bueno, la necesidad de recuperar la competencia en materia legislativa deviene precisamente por nuestra necesidad de defender nuestro propio Estatuto de Autonomía. Esa es la necesidad. Defender el derecho civil propio es defender nuestra memoria histórica y defender la Constitución y defender el Estatuto de Autonomía. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que testar. Nadie nos tiene que decir qué régimen económico-matrimonial debe de regir. Nadie nos tiene que decir cómo relacionarnos en nuestros diferentes modos de convivencia familiar. Nadie nos tiene que explicar ni decir cómo tenemos que obrar o proceder en cuanto a la custodia de los hijos, en supuestos de ruptura familiar. Nadie nos tiene que decir cómo tenemos que explotar nuestra tierra, tampoco cómo la tenemos que solucionar los conflictos que puedan haber en cuanto al riego de la misma. Esta es una cuestión importante, porque quienes no están familiarizados con el tema pueden pensar que se trata de recuperar fueros antiguos por nostalgia. Y de lo que hablamos es de legislar sobre cuestiones actuales, próximas a la ciudadanía y con base en criterios de modernidad. Además, pensemos que la comunidad autónoma es el centro de poder más próximo al ciudadano, por tanto está en mejor disposición para detectar cuáles son sus necesidades, sus problemas y trasladarlas al ordenamiento jurídico. Bueno, yo creo que cuando se permitió y pudimos sacar leyes desde la Comunidad Valenciana, todo eran leyes útiles, es decir, aquí no se sacó leyes que hablaran ni de conmemoraciones ni de cosas antiguas, aquí se sacaron leyes que a la sociedad valenciana les han servido mucho, con lo cual yo sí que considero que es útil el que haya ese derecho valenciano, que además es que lo tienen otras comunidades. Que el derecho foral valenciano de hace 400 años dejaba que la mujer gestionase sus bienes. Hasta el año 75 la mujer necesitaba la autorización paterna o necesitaba la autorización de su marido para poder vender sus propios bienes heredados de su propia familia. Hasta junio del 2016, que declararon la inconstitucionalidad de lo que teníamos en marcha, tanto de la custodia compartida
que creo que ha dado buenos resultados, como la no necesidad de hacer capitulaciones matrimoniales antes de casarse. Y en junio del 2016 tuvieron los compañeros y compañeras que se casaban y los ciudadanos y ciudadanas que se casaban volver a hacer capitulaciones. Tenía muchas cosas positivas. El dret foral valencià, evidentment no anem a recuperar el dret foral de 1700, sinó que n'hi ha que actualitzar-ho. L'Estatut d'Autonomia permet la refundació del dret foral valencià. No és un dret, com molts volen fer creure, que és un dret agrari, un dret que parla de l'emfiteusis i de normatives molt... No, és el contrari. De fet, la prova és el bé que van funcionar les 3 lleis que van ser molt innovadores en tot l'estat espanyol. Y pensamos que tiene una gran utilidad en la actualidad, con independencia de su relevancia histórica, porque nos sirve para regular las relaciones jurídicas más cercanas a los ciudadanos, por ejemplo, en materia de derecho de familia, en materia de derecho sucesorio, y sobre todo hay que tener en cuenta que ha sido un derecho que ha estado vigente modernamente durante 8 años, desde el año 2008 al 2016, y que sigue produciendo efectos jurídicos para aquellos que se casaron durante la vigencia de la Ley de Régimen Económico Matrimonial, nada más y nada menos que 250.000 valencianos que mantienen todavía el régimen de separación de bienes. Soc molt escèptic perquè n'hi ha la majoria de polítics que quan estan debaix de Contreras, del pantano de Contreras per acá baix, diuen una cosa i quan passen del pantano d'això per acá dalt ja s'olviden, perquè és ridícul que estiguem 9 mesos esperant a que se puga tramitar la proposició de llei que va proposar per majoria absoluta a les Corts Valencianes i que no es puga portar endavant. Esa modificación o esa reforma o ese párrafo que decidimos incorporar o proponemos incorporar en la disposición adicional segunda también dice claramente que es de conformidad con los valores y con los principios constitucionales. Defender la potestad legislativa en materia civil de la comunidad autónoma valenciana es defender la Constitución. Hay que tener en cuenta que se trata de una reforma muy concreta y además técnicamente muy sencilla. Es añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda, que además no varía para nada el modelo que define la Constitución, el estado de las autonomías, y es perfectamente acorde con lo que hemos asumido en el Estatuto de Autonomía Valenciano y se está desarrollando legislativamente. La idea en la actualidad es aprovechar otra reforma que está sobre el tapete, que es la del artículo 49 de la Constitución, que quiere cambiar la palabra disminuidos por personas con discapacidad y a través de una enmienda en ese mismo proyecto incluir también la reforma de la disposición adicional segunda. Al final, esta reforma constitucional lo único que pretende es introducir un segundo párrafo en la disposición adicional segunda de la Constitución. Es una reforma técnica. En realidad, lo único que pretendemos que es conseguir la plena constitucionalidad del derecho civil valenciano, del Estatuto. Queremos evitar problemas al texto constitucional porque es fundamental que tenga arraigo entre los valencianos el texto constitucional, recordando que nosotros fuimos precisamente el pueblo de España que votó de una manera más rotunda a favor de la Constitución hace ya más de 40 años. El derecho es el alma de un pueblo y los valencianos éramos un pueblo que teníamos nuestro derecho. Y esa parte del alma del pueblo valenciano que era su derecho nos fue arrancada por derecho de conquista, por un monarca absolutista y una Casa Real Europea que no tenía nada que ver con nosotros. Y más de 300 años después, con un sistema político democrático, con una constitución democrática, con un estatuto de autonomía, a mí me parece inconcebible que una parte del alma valenciana, que es su derecho, que tiene el valor que tiene el mismo que tenía para los romanos su derecho, que es su seña de identidad, haya sido desgajada del alma de los valencianos y tengamos el derecho castellano. Que és que era el nostre passat i volem que siga el nostre futur.